La carta inesperada. Un martes cualquiera, mientras Lidia se encontraba revisando sus facturas y correspondencia, se topó con un sobre antiguo, de papel amarillento y con una caligrafía que no reconoció de inmediato. Su dirección estaba escrita con esmero y la estampa del sello parecía datar de décadas atrás. Intrigada abrió el sobre con cuidado, como si estuviera a punto de descubrir un tesoro olvidado. Dentro encontró una carta escrita a mano, que comenzaba con un «Querida Lidia». Al leer las primeras líneas, el mundo alrededor de Lidia pareció desvanecerse. La carta era de su bisabuela Clara, quien había fallecido mucho antes de que ella naciera. Había escuchado historias sobre Clara a través de su abuela, sobre cómo había sido una mujer valiente que había vivido tiempos difíciles, pero que siempre había encontrado la manera de salir adelante con gracia y determinación. En la carta, Clara escribía sobre su juventud, sus amores, sus luchas y las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. Hablaba de cómo había superado adversidades, cómo había encontrado la felicidad en los pequeños momentos y cómo había aprendido a valorar la vida y a las personas que la rodeaban. Pero lo que más sorprendió a Lidia fue un pasaje en particular. Clara escribía sobre un sueño recurrente en el que veía a una joven, fuerte y apasionada, que llevaba consigo un legado de amor y resiliencia. Estaba convencida de que esa joven era una descendiente suya y que a través de ese sueño, había logrado conectar con el futuro. Al terminar de leer la carta, Lidia sintió una conexión profunda con su bisabuela, como si de alguna manera Clara hubiera logrado traspasar las barreras del tiempo para comunicarse con ella. Las palabras de la carta la inspiraron y le dieron fuerza, recordándole la importancia de conocer sus raíces y de valorar las historias y experiencias de quienes vinieron antes que ella. Con el corazón lleno de emoción, Lidia decidió escribir una respuesta, aunque sabía que Clara nunca la leería. En ella compartió sus propias experiencias, sus sueños y esperanzas, y agradeció a su bisabuela por ese regalo inesperado que le había dado una perspectiva completamente nueva sobre su propia vida. Guardó ambas cartas en un cajón especial, como un tesoro familiar que algún día compartiría con sus propios descendientes, como un recordatorio de la importancia de la conexión entre generaciones y de la magia que puede surgir de los lugares más inesperados. El paraguas magenta. En un pequeño pueblo costero, cada vez que llovía, la gente se quedaba en casa, disfrutando del sonido de las gotas contra las ventanas y del aroma a tierra mojada. Sin embargo, Martina siempre estaba ansiosa por salir y pasear bajo la lluvia con su paraguas magenta. Era un paraguas como ningún otro, brillante con tonos vibrantes y un diseño peculiar de espirales que parecían moverse cuando las gotas de lluvia caían sobre él. Un día, mientras paseaba por la plaza del pueblo, un viento fuerte sopló y el paraguas voló de sus manos. Martina corrió tras él, pero se perdió entre las calles empedradas. Triste y empapada, regresó a casa, pensando que nunca volvería a ver su preciado paraguas. Sin embargo, al día siguiente un anciano llamado Gustavo llamó a su puerta, sosteniendo el paraguas magenta. Martina lo reconoció de inmediato por sus ojos azules penetrantes y su barba blanca y despeinada. Gustavo le contó que el paraguas había aterrizado cerca de su ventana, y al abrirlo, había sido transportado a un lugar mágico, un bosque donde los árboles eran de colores y los animales hablaban. Intrigada, Martina le pidió que le contara más.
El anciano relató cómo había conocido a criaturas fantásticas y cómo había aprendido valiosas lecciones sobre la naturaleza y la conexión entre todos los seres vivos. Al devolverle el paraguas, Gustavo le dijo que tenía un poder especial, y que cada persona que lo abriera sería llevada a un lugar donde aprendería algo importante sobre sí misma. Martina, agradecida y fascinada, decidió que quería experimentar esa magia por sí misma. Así, cada vez que llovía, Martina abría su paraguas magenta y se dejaba llevar a lugares desconocidos. Viajó a montañas cubiertas de nieve, a selvas tropicales y a desiertos infinitos. En cada lugar, conoció a seres increíbles y vivió aventuras inolvidables. Con el tiempo Martina compartió su secreto con los habitantes del pueblo, y pronto, todos esperaban ansiosamente los días de lluvia para embarcarse en sus propias aventuras mágicas. El pequeño pueblo costero se convirtió en un lugar lleno de alegría y asombro, donde la lluvia ya no era vista como un inconveniente, sino como una oportunidad para descubrir mundos nuevos y aprender sobre uno mismo. Y así, gracias al paraguas magenta y a la curiosidad de Martina, un simple acto de caminar bajo la lluvia se convirtió en una aventura que transformó la vida de todo un pueblo. Las piedras de colores. En un valle escondido entre las montañas, había un río cuyo lecho estaba lleno de piedras brillantes de todos los colores. Los aldeanos cercanos a menudo visitaban este río, pero no por las piedras, en realidad, buscaban peces y agua fresca. Sin embargo, había una joven llamada Valeria que se sentía fascinada por esos guijarros luminosos. Valeria pasaba horas recolectando las piedras más hermosas y brillantes. Cada una tenía un color y una forma única. A veces se encontraba piedras azules que parecían tener el océano atrapado dentro o rojas que ardían como el fuego. Las guardaba en una caja de madera y a menudo por la noche, las sacaba para admirarlas bajo la luz de las estrellas. Un día, mientras Valeria exploraba una parte del río que nunca había visitado antes, encontró una piedra negra que brillaba con destellos de colores. Era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. La tomó en sus manos y de repente comenzó a escuchar susurros. Voces antiguas y sabias que contaban historias de tiempos pasados, de civilizaciones olvidadas y de hazañas de valentía. Pronto Valeria se dio cuenta de que cada piedra tenía una historia que contar. Las piedras verdes hablaban de vastos bosques y criaturas místicas, las amarillas relataban días soleados y cosechas abundantes, las blancas, de montañas cubiertas de nieve y aire puro. Con el tiempo Valeria comenzó a compartir estas historias con los aldeanos. Al principio la miraban con escepticismo, pero pronto, todos se reunían alrededor del fuego para escuchar las maravillosas narraciones que provenían de las piedras de colores. Los aldeanos comenzaron a respetar el río y sus piedras, no como simples objetos brillantes, sino como portadores de la memoria y la historia de la tierra. Se formó un nuevo ritual: cada vez que alguien alcanzaba cierta edad, se le regalaba una de estas piedras para que pudiera escuchar y aprender de las voces del pasado. Valeria, con su curiosidad y su amor por las piedras, no solo había descubierto un tesoro oculto en el lecho del río, sino también una riqueza de conocimiento y sabiduría. Gracias a ella, los aldeanos aprendieron a valorar y proteger su entorno, y a respetar las historias y tradiciones que se ocultaban en las cosas más simples y bellas de la naturaleza. Cita en el parque. Lucía se sentó en una banca de madera, observando a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano.
El aroma de las flores recién regadas mezclado con el suave murmullo del estanque cercano creaba una atmósfera tranquila y relajante. En su mano un libro de poesía que había comprado ese mismo día, aunque su mente estaba lejos de las palabras impresas. Había quedado en encontrarse con alguien. Una persona que solo conocía a través de letras, correos electrónicos y conversaciones telefónicas. Se trataba de Javier, un escritor que había contactado con Lucía para discutir una colaboración en un proyecto literario. Ambos compartían una pasión por la escritura y a través de sus comunicaciones, habían descubierto que tenían muchas cosas en común. El reloj marcaba las 5 de la tarde, la hora acordada. Cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad de Lucía. ¿Cómo sería Javier en persona? ¿Coincidiría con la imagen que se había formado de él en su mente? A lo lejos vio acercarse a un hombre de estatura media, con cabello oscuro y una sonrisa amigable. Era él. Lucía pudo reconocerlo por la descripción que le había dado y por una pequeña insignia de un gato que llevaba en la solapa de su chaqueta, algo que había mencionado en una de sus conversaciones. Javier se sentó junto a Lucía y ambos intercambiaron saludos tímidos. No tardaron en sumergirse en una conversación animada sobre literatura, proyectos futuros y anécdotas personales. Las horas pasaron volando y cuando se dieron cuenta, el parque comenzaba a oscurecer. Pero no todo fue trabajo. Entre risas y confidencias descubrieron que tenían amigos en común, que habían visitado los mismos lugares en diferentes momentos y que compartían un amor incondicional por la comida italiana. A medida que la noche avanzaba, Lucía y Javier decidieron tomar un café en una pequeña cafetería cercana. Allí, en medio de tazas humeantes y pastelillos, se dieron cuenta de que no solo habían encontrado un compañero de escritura, sino también un amigo con el que compartir momentos y experiencias. Al despedirse acordaron encontrarse nuevamente la siguiente semana para continuar discutiendo el proyecto. Pero ambos sabían que esta colaboración no solo se trataba de escribir, sino de haber encontrado a alguien con quien compartir la pasión y las pequeñas alegrías de la vida. Y así en un parque cualquiera, en una tarde cualquiera, dos almas conectaron gracias a las palabras, demostrando una vez más que la literatura tiene el poder de unir a las personas de formas inesperadas.